A la conferencia de prensa de la diputada Paulina Aguado Romero, secretaria de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. La acompañan los autores de los libros Cartas y Convento, los autores Luis Montes de Oca y el fotógrafo Gerardo Pedraza Montes. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, es un privilegio saludar, bienvenidos a nuestros amigos de los medios de comunicación y muchísimas gracias por el apoyo y la difusión de este acontecimiento. Le doy la más cordial bienvenida a dos grandes personajes de la vida cultural e histórica del estado de Querétaro, de mi bello estado, a el maestro Luis Montes de Oca, autor del libro que vamos a estar presentando, de los libros que vamos a estar presentando y comentando, y por supuesto al maestro Gerardo Pedraza, fotógrafo del mismo, de quien acabamos de inaugurar una bellísima exposición que la verdad nos distingue con esa lente y con esa habilidad de hacer unos acontecimientos a partir de las imágenes, porque cada obra que presenta tiene una historia detrás, una magia detrás, y ese es Querétaro, siempre lleno de sorpresas, siempre lleno de verdad de vida cultural, de patrimonio cultural que enaltece no solamente a los queretanos, sino a todo México. Hoy nos congrega la presentación de los libros Eve y Cartas de Convento, y me honro de verdad en leer la semblanza de quienes me hacen el honor de estar hoy aquí en la Casa del Pueblo, en la Cámara de Diputados. Está con nosotros el maestro Luis Montes de Oca, que nace aquí en la Ciudad de México a mediados del siglo XX, egresa del Instituto Politécnico Nacional y decide emigrar para vivir por tiempos prolongados en 6 estados. Dentro de su trabajo periodístico inicia en la fotografía en El Universal en 1968 y desde entonces publica notas y reportajes en diferentes medios locales. Es una institución de los medios de comunicación en Querétaro. Colabora para Sábado de 1+1 con el maestro Huberto Batiz en la ahora extinta agencia Notimex, ocupa una responsabilidad del Excelsior y desde hace 23 años labora en el periódico Noticias de Querétaro como director de información. Aquí quiero mencionar la gran importancia de este medio de comunicación, el Noticias en Querétaro, y de su directora Aida Garfias, que no solamente está comprometida con la comunicación eficaz y de verdad una verdadera personalidad de los medios en nuestro estado, sino que además se compromete con la vida cultural del estado y es quien patrocina este tipo de proyectos tan importantes. Estos libros se suman a una gran gama de publicaciones que ha hecho el periódico Noticias en nuestro estado. Desde aquí le mandamos un cariñoso saludo y un profundo agradecimiento. Luis, como fotógrafo, cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas, destacando Hecho en Latinoamérica 3 en el Palacio de Bellas Artes. En lo literario tiene más de 30 libros publicados entre narrativa, ensayo, poesía y novela. Es maestro jubilado de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y fundador del editorial Mitocondrio Clandestino. Gracias, Luis, por estar hoy con nosotros. Me permito presentar al maestro Gerardo Pedraza, gran cronista, fotógrafo del estado. Gerardo tiene en su haber ser originario de Santiago de Querétaro. Su relación con la cámara y con la fotografía fue desde la juventud. Desde el año 2008 se ha dedicado a inmortalizar en fotografía diversas estampas de su estado natal, principalmente sus pueblos mágicos, sus patrimonios de la humanidad y los personajes más emblemáticos de su historia: San Junípero Serra, Maximiliano de México y Santiago Apóstol. Ha tenido importantes exposiciones, entre las que destacan relevantes espacios como el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, el Museo de Arte de Querétaro, el Museo de Historia en Cartagena de Indias, la Sala Paulo VI en el Vaticano, la Embajada de México en España y Austria y en la Cámara de Senadores. Invitado por el Otoño Cultural Iberoamericano en España a exponer en Cámara de Diputados en Sevilla, en la sala de la Caja Rural
de Sur en 2012 y Convento de Santa Clara en España en el 2022. Del 2008 al 2023 ha realizado 43 exposiciones individuales, de las cuales 8 han sido de carácter internacional. Hoy me complace recibirlos, darles la más bienvenida y también mencionar a alguien importante, muy importante y partícipe, también autor de este libro, a nuestro querido Jaime Zúñiga, que no pudo venir, pero que Jaime Zúñiga también es un gran personaje de la vida cultural. Él es el cronista del Estado, ha sido cronista del Estado de Querétaro, es cronista de nuestro Estado, ha sido candidato a gobernador de nuestro Estado y por supuesto también diputado local, delegado federal, y todos lo queremos y le reconocemos ese gran legado histórico que ha hecho a partir de más de 50 publicaciones que ha realizado para los queretanos. Así que muy buenos días a todos, cedo la palabra a mis invitados especiales, muy honrada de que estén hoy aquí en su casa, la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Para que tú pases el que cierra, Luis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciada Paulina Aguado Romero, secretaria de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, 65ª legislatura. Gracias por permitirnos estar en este recinto. Querétaro está presente. Bueno, estos libros es una chulada. Me permití escribir algunas cosas de Eve, la diosa del centro histórico. Luis Montes de Oca nos hace volar la imaginación con este nuevo libro de su autoría. Nos lleva entre la novela, la historia y periodismo, y por si fuera poco, la mitología griega. Luis nos llenará con su imaginación que nos hace pensar e investigar. Sí, ¿quién es Zeus? La diosa Eve. ¿Es lo mismo Hércules y Heracles? ¿Poseidón? Pero después viene lo bueno. ¿Qué relación hay entre todos estos personajes y la ciudad Santiago de Querétaro? La premisa que marcó la directora del periódico Noticias fue: se vale imaginar. Luis se lo tomó muy en serio. Cartas de convento, el mito y la leyenda, realismo queretano. Esto escribe Luis. El misterio y el suspenso son artes que en Querétaro hemos aprendido desde las leyendas contadas por los abuelos. Las hemos aprendido de los hechos históricos y sociales, de la crónica y sus cronistas, de la circunstancia fortuita, del realismo queretano, que dicen que no existe, pero que estamos inmersos en él. La bella Sorana de San Francisco y Neve, religiosa, cuyo cuadro de ojos vivientes se encuentra en el exconvento de Santa Rosa de Viterbo de esta ciudad, sufre a consecuencia de las situaciones que le inquietan, que le exasperan, y por ello pide a Dios la libere de las pruebas. Luis, gracias por permitirme participar en estos maravillosos libros. Desde el año pasado empezamos a tener reuniones. Luis Montes de Oca y Sandra Castañedo, que es la diseñadora de los libros. Y fue como completar un álbum de estampas, pero no cualquier álbum. Fue una de nuestro hermoso estado Querétaro. Les recomiendo que busquen los lugares que Luis describe y descubrirán el mejor tesoro del mundo, que es Querétaro. Las aportaciones que hace el doctor Jaime Zúñiga Burgos son excelentes. Nos dan el contexto histórico para entender más la obra. Felicidades, doctor. Esta novela de enredos que escribe Luis Montes de Oca nos lleva por todo el estado. Y así fue volver a recorrerlo. Sacaba pluma y papel para anotar los pendientes. Tomar fotografías de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo, interiores y exteriores del templo. También del exconvento, fotografías del cuadro de Sorana de Francisco y Neve, también del teniente coronel de los Reales Ejércitos, don José Velázquez de Loera. Que estos dos cuadros se encuentran en la sacristía. Sandra me decía,
tienes que tomar muy buenas fotografías de la cúpula, ya que serán parte de la portada. En verdad, son unos libros con una imaginación y con una pluma, Luis, que te hace ver otro Querétaro. Es volver a recorrerlo y después de que los leas, ya nada será igual. Muchas gracias, Luis. Puedo decir gracias, colegas, porque estoy ante medios de comunicación y ha sido mi quehacer 54 años, más o menos. Me han preguntado algunas veces qué pasó, por qué estamos mezclando la mitología griega con Querétaro, por qué estamos utilizando los lugares que pues de antaño conocemos, pero que a veces dejamos de ver. Y esa fue la tarea. Pau, muchas gracias por invitarnos aquí al Palacio Legislativo. De verdad que es un honor para nosotros poder estar aquí. Jero, muchas gracias por tus palabras. Miren, lo voy a hacer a la brevedad. Caminaba yo en la casa que habito y me encontré en el suelo una aguja. Tomé la aguja y vi que tenía el ojo dorado. Me asomé por el ojo dorado de la aguja y empecé a ver como sets cinematográficos. Empecé a ver escenas, empecé a fantasear. Entonces, con esto, iba caminando por un pueblo que se llama Hércules. Y entonces en Hércules está una fábrica que le dio nombre al pueblo, la fábrica de Hércules, que era textil, una fábrica textil de las primeras de América Latina. Entonces, en esa fábrica, el dueño, don Cayetano Rubio, mandó a esculpir una imagen de Hércules en mármol de Carrara y se la llevó a su fábrica, ahí en el lugar donde después se llamó también el pueblo Hércules. Entonces, teníamos ya a Hércules ahí. El mismo Cayetano Rubio, que era un hombre culto y sensible y que era mecenas del Museo del Prado, mandó fundir una fuente de la diosa Hebe, pero la vida no le permitió verla. Él falleció. Su hijo concluyó esa obra y la donó al pueblo de Querétaro y se puso en el Jardín Cenea, Benito Santos Cenea. Ahí se colocó. Entonces, si uno está viendo por el ojo de una aguja, si uno camina las madrugadas queretanas por el oficio, si podemos llegar y platicar con las esculturas, si nos podemos sentar a observarlas y vemos que también la lepra del tiempo los está afectando, que ya los santos y las esculturas pierden dedos y se les caen orejas, que ya a esa hora de la madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, con la luz que tenemos, los gráficos me entenderán bien, con la luz que tenemos, da otro contexto. Entonces, a ver, ¿qué hace Hércules aquí en Querétaro? ¿Y qué hace Hebe, que es su esposa, aquí en Querétaro? ¿Y por qué a uno lo tienen a 8 kilómetros de donde está la otra? Entonces ahí empezó el cuestionamiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pero la aguja se me escondía. Se escondía la aguja, se perdía. Entonces tuve que buscarla y ponerle un hilo rojo para poderla identificar. Entonces ya la aguja tenía un mecatito rojo y ahí la dejaba. Y así llegaba y después la clavé en un cuchillo hindú que conseguí ahí en un bazar y ahí la tenía como su lugar. Y cada que necesitaba pensar en esto, tomaba la aguja y veía y después iba a buscar. Y empecé a tejer una historia que cuando nuestra directora general y presidente del periódico Noticias, que tiene 50 años, el periódico, entonces ella cuando le leía yo por teléfono estos avances que iba teniendo, le dije, oiga, estoy haciendo algo rarísimo, pero muy raro, porque estoy mezclando la mitología griega con Querétaro, pero además se presta. Porque aquí tenemos una escultura de Tres Guerras, de Francisco de Tres Guerras, que es el Neptuno, pero el Neptuno antes era Poseidón, entonces viene siendo griego.
Y tenemos el templo de Teresitas, que tiene las columnas que parece el Partenón. Entonces yo estoy inmerso en la cultura griega aquí en Querétaro y no lo estamos viendo. Y entonces la licenciada Aida me dijo, ¿sabe qué es, señor Montes de Oca? Siga escribiendo y quiero ese libro para el 50. Ese va a ser parte de nuestro libro del 50. Y publicamos 5 libros, 5, uno que es Eve, el otro que es Cartas de Convento, el mito y la leyenda, otro que era sobre comentarios y anécdotas de su padre, quien fue el fundador del periódico, del licenciado Rogelio García Ruiz, y 2 más del padre Prisciliano Hernández. Entonces imprimimos 5 libros, pasta dura, papel cuché, bello diseño y 8 toneladas de libros. Fue lo que presentamos en el 50 de Noticias. 8 toneladas de libros para Querétaro. Les termino de platicar, Eve. Teniendo entonces ahí que teníamos a Hércules y que teníamos a Eve, ¿por qué estaban clandestinos? Pues porque Hera, la diosa madre, pues se los quería joder. Entonces, no podía ser que ellos tuvieran que huir del Olimpo a un lugar desconocido en el mundo donde nadie los iba a encontrar en la tierra. Hércules en Querétaro, en este pueblo hermoso de Hércules, ahí se vinieron a refugiar. Y entonces uno estaba en un lado y otro en otro para no despertar sospechas, porque Hera los andaba buscando. Hera no quería a Hércules porque Hércules es hijo de Zeus, pero no de ella. Es una infidelidad. Entonces ella no lo quería. Entonces, cuando la mujer a la que engañó Zeus tuvo a Hércules, pues no lo quiso porque se dio cuenta que era un engaño del dios y lo arrojó. Pasó otra diosa, lo vio tirado y se lo llevó. Y le dijo a Hera, que no sabía, dice, oye, este niño se está muriendo de hambre, tú tienes leche, dale leche. Entonces Hera le da leche, pero mama tan fuerte mama Hércules, que se derrama toda la leche y de ahí se forma la Vía Láctea. De ahí se forma la Vía Láctea, pero lo expulsa. Entonces Zeus lo protege, pero le ponen 10 trabajos, de los cuales no le valen 2, y entonces se convierten en 12 trabajos, que son los 12 trabajos de Hércules, que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con el arte. Ahí están esos trabajos que hay que analizarlos, que son las pruebas que le ponen. Entonces, esto sucede cuando él ya logra salvar todos los trabajos. Zeus lo llama al Olimpo, y no lo pueden correr porque es un dios. A Hércules hombre lo envenenan y lo matan, ¿no? Entonces no lo pueden correr porque es un dios. Lo tienen que aceptar en el Olimpo. Y cuando llega, entonces Zeus le da por esposa a Hebe, que era la copera, era la que le servía el néctar a los dioses mientras estaban en el Olimpo viendo a quién molestaban. Entonces ya se concreta la idea. Pero entonces está Hércules y Hebe en el Olimpo y los quiere terminar, los quiere eliminar, los quiere acabar Hera. Entonces huyen y vienen a quedar a Querétaro. Bueno, todo esto platicado así es sencillo, ¿no? Vamos en brincos y de imaginación. A mí me dijeron en el periódico, se vale imaginar, y yo dije, pues va, y no me meto nada, ¿eh? Entonces, ahí voy con Jero. Jero, tengo este material, pero hay que tomar la Vía Láctea para poner a Eve en medio de la Vía Láctea, porque es importante por lo que les platiqué. Y entonces Jero tiene que tomar un curso para retratar la Vía Láctea, irse a meter a retratarla. Y luego le digo, Jero, hay que subir a la peña agujerada que está en un cerro en medio, y tienes que tomar unas fotos de noche ahí. Y ahí va Jero, ¿no? A caminar de noche y a tomar esto, y ya se me está acabando el tiempo, ya me voy. Y entonces resulta que Jero tiene que caminar y todo eso, pero no bastaba. Teníamos que tener todo el dato hemerográfico, el cronista del Estado, Jaime Zúñiga Burgos, porque Jaime, Jero y yo tenemos un equipo y tenemos un lema, porque somos uno para todos y de todos no haces uno. Ese es nuestro lema. Entonces,
Ya nos juntamos, vimos, empezamos a trabajar y concretamos este libro. ¿Cómo concretamos también el de Cartas de Convento, que es un recorrido por todo el estado? Es mostrar Querétaro, es dar una historia, es tomar la leyenda, es tomar la mitología, es hacer un juego hermoso de imaginación, que es el que venimos a presentar hoy aquí al Palacio Legislativo, gracias a nuestra amiga y protectora de los creativos y los creadores, que es la diputada Paulina Aguado, a quien además, en verdad, Pau, y de corazón, cómo te agradecemos tu iniciativa para que los artistas puedan tener seguridad social. Eso es importantísimo y te lo agradecemos y te lo reconocemos. Gracias, Pau. Y gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. No tenemos preguntas, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, siempre agradecida con nuestros invitados y con ustedes, nuestros amigos de los medios de comunicación. Excelente día para todos. Gracias.